Bienvenidos observadores a un nuevo video del canal. En esta oportunidad vamos a estar analizando lo que nos dejó la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League y también vamos a dar nuestra predicción de la próxima fecha de la Liga de Campeones. Y comenzamos rápidamente el análisis de la segunda jornada con lo que sucedió en el grupo A, más precisamente con el plato fuerte que tuvo esta fecha. Me refiero al duelo entre el PSG y el Manchester City en el Parque de los Príncipes. Promesa de partidazo, y la verdad que estuvo bastante entretenido este encuentro en el que el equipo inglés, como muchos suponíamos, salió a hacerse con el dominio de la pelota tal como lo caracteriza a los equipos que dirige técnicamente Pep Guardiola. El City era bastante superior en cuanto al dominio del balón, lo puso contra las cuerdas en más de una oportunidad al equipo parisino, que pese a sufrir el asedio del elenco inglés pudo ponerse en ventaja a los 8 minutos con una rápida contra que aprovechó Weah para poner por delante a los locales. Después el PSG la pasó mal por mucho tiempo en el partido y el tridente ofensivo entre Messi, Neymar y Mbappé no se estaba encontrando hasta que en el minuto 74, tras una muy buena contra, apareció Messi marcando su primer gol con la camiseta del PSG y justamente en la Liga de Campeones ante el City. La verdad, un golazo de la pulga Leo Messi. Analizando bien lo que fue este encuentro, tengo que decir que el PSG no hizo mucho para merecer el triunfo en cuanto al dominio del balón, pero una vez cuando ya tenía el resultado a su favor de 2-0, sí pudo imponer sus condiciones frente a un City que últimamente viene sufriendo esto. Es el dominador del partido, impone condiciones, pero eso no se refleja en el marcador. Sí, por ahí le sirvió en el duelo contra Chelsea por la Premier League, pero en este caso acá las cosas no le fueron como querían. Después Brujas volvió a sorprender a todos con un triunfazo por 2-1 al Leipzig a domicilio, y el equipo de Bélgica comienza a luchar también por la clasificación, ¿por qué no?, a los octavos de final. Por el grupo B, por la zona de la muerte, estuvieron jugando el Atlético de Madrid y el Milan en San Siro. Partidazo tuvimos de dos históricos de la Liga de Campeones, en este caso el Milan, que volvía a ser de local en la UEFA Champions League y claro, tenía una gran ilusión de comenzar ganando en condición de local, pero no le fue tan fácil frente al elenco colchonero. Si bien comenzó poniéndose en ventaja con el gol de Rafael Leao a los 20 minutos, después Griezmann y Luis Suárez de penal aparecieron sobre el final para arruinarle la fiesta al equipo rosonero, que dentro de todo dio bastante batalla. Una vez más el Atlético de Madrid, casi siguiendo la tónica de la liga, pudo ganar sobre el sprint final del encuentro. Un resultado bastante importante para el equipo español, que comienza a acomodarse en la tabla de posiciones en este mismo grupo, pero en el partido del Porto y el Liverpool, el equipo inglés, me refiero a los Reds, terminaron goleando por 5-1 al conjunto portugués. Nada para hacer para el Porto, que volvió a sufrir nuevamente al Liverpool, una de sus bestias negras en esta competición, y el equipo inglés es puntero invicto de momento con puntaje ideal en la zona B. Por otro lado, en el grupo C las cosas siguen más o menos iguales. El Ajax y el Dortmund siguen demostrando que son los mejores equipos de esta zona. El conjunto neerlandés venció de local por 2-0 al Besiktas en un duelo bastante parejo dentro del todo, pero en el que el conjunto local sacó la diferencia al marcar los dos goles del partido en la primera etapa. El Dortmund, por otro lado, venció por la mínima al Sporting de Lisboa en condición de local. El Lisboa, que parecía que era uno de los equipos que podía luchar en este grupo después de haberse consagrado campeón de la liga portuguesa, está demostrando claramente que no podrá pelearle ante el Ajax y el Dortmund, que son los grandes candidatos, y es obviamente que van a terminar clasificando por cómo va la cosa en este grupo C. Y en la zona D, sin lugar a dudas, tuvimos la mayor sorpresa de momento de esta Liga de Campeones.
me refiero al partidazo que nos propusieron Real Madrid y Sheriff Tiraspol, el modesto equipo de Transnistria que para la UEFA y la FIFA representa a Moldavia, pero eso yo ya lo expliqué en un video anterior, así que en este caso tenemos que hablar del gran triunfo del Sheriff que sorprendió al Real Madrid en el mítico estadio Bernabéu. Sí, el modesto equipo de Transnistria consiguió un triunfo clave que lo pone de momento puntero en la zona D. ¿Quién te vio? ¿Quién te dijo, Sheriff? La verdad creo que ni el más optimista creía que este equipo humilde, que su nombre y escudo inclusivamente se presta para los memes, pero aún así se hace respetar este equipo de jugadores bastante humildes y muy laburantes. La verdad, eso hay que destacarlo. Lo que a mí me sorprendió fue cómo se puso en ventaja primeramente el Sheriff, que tomó por sorpresa un Real Madrid que pensó que lo iba a ganar con la camiseta al partido, y no fue así. Jack Shibaev puso por delante al equipo visitante con un golazo de cabeza. Después claramente el Real Madrid empezó a reaccionar y la pasó bastante mal la visita, que tuvo un arquero estupendo. En este caso la gran figura fue Atanasiadis, que la verdad sacó un montón de pelotas de disparos del Real Madrid que venían de distintos puntos de la cancha. Incluso sacó una con la cara, fue increíble, pero después terminó sufriendo el gol de penal de Karim Benzema, que igualaba las cosas en el marcador. Todo parecía que bueno, ahora el Real Madrid se lo va a llevar por encima, pero se descuidó el merengue y sobre el final Til, con un bombazo, un golazo, terminó marcando el gol de triunfo. Un triunfo bastante épico. Tenía que ser de esta manera, con un golazo y sobre el final, para que el Sheriff termine ganándole al máximo ganador de esta competencia. Triunfazo del equipo de Transnistria. Después tuvimos el empate sin goles entre el Shakhtar y el Inter, y de momento, como dije, el Sheriff es puntero, lo sigue el Real Madrid, y el Inter y el Shakhtar están en los últimos lugares. Y en el grupo E, quien sigue mandando y sigue liderando es claramente el Bayern Múnich, que demostró todo su poderío al golear por 5-0 al Dinamo de Kiev en condición de local, con otra gran actuación de Robert Lewandowski al marcar un doblete. Uno de estos goles fue de penal. Eso no es la gran noticia, sino en este caso el mal momento que pasa el Barcelona, que si bien ya sufrió en anteriores ediciones algunos duros golpazos, pero este creo que es uno muy preocupante. Fue la durísima derrota del Barcelona en Lisboa, en el Estadio da Luz. Un escenario que no le trae buenos recuerdos por ese famoso 8-2. En este caso cayó el equipo blaugrana 3-0 contra el Benfica. Nada para decir, gran triunfo del equipo portugués. El Barcelona está en una crisis futbolística, también institucional. Es bastante preocupante lo que está pasando el equipo blaugrana, que no encuentra la manera para estar peleando en la liga, está lejos en la tabla de posiciones, y ahora no sumó ni un solo punto en estas dos fechas de la Liga de Campeones y está último en su zona y sufrió 2 goleadas por 3-0. No sé cómo va a revertir esto el equipo de Cataluña. Seguramente Ronald Koeman no seguirá en el cargo, pero esta es la plantilla que tiene el Barça. Pero el Barcelona está en una crisis muy preocupante. Hasta el Dinamo de Kiev sumó al menos un punto en este grupo, menos el Barça. La verdad, si sos hincha del Barcelona, yo creo que no tengas muchas expectativas en esta Liga de Campeones, o por lo menos tenerlas moderadas, porque como viene la mano parece que la van a pasar bastante difícil. Y el grupo F, si bien no es el de la muerte, hay que destacar que es uno de los más complicados de esta Liga de Campeones y de los más parejos que tenemos, porque si bien el puntero es el Atalanta, apenas le saca un solo punto al Young Boys y al Manchester United, que consiguió un triunfo agónico en Old Trafford al vencer por 2-1 al Villarreal en un duelo muy pero muy parejo, que fue de ida y de vuelta, que ambos equipos tuvieron sus situaciones. El equipo español, el submarino amarillo, se puso en ventaja primeramente con el gol de Paco Alcácer para tomar por sorpresa a todos los hinchas de los Red Devils, que después pudieron igualar el partido, ¿no?, con este golazo que metió Alex Telles
tremendo bombazo de media distancia que ponía las cosas un poquito más acorde a lo que era el trámite de este encuentro. Si bien tenía un poco más de protagonismo el Manchester United, le dio mucha batalla el submarino amarillo al equipo inglés, pero sobre el final, cuando parecía que todo terminaba en igualdad, apareció Mr. Champion, el bicho, el comandante, o mejor dicho, Cristiano Ronaldo, para meter el 2-1 final de este partido. Con sufrimiento le dio el triunfo y marcó su primer gol en Liga de Campeones en Old Trafford tras su regreso al Manchester United. Después tenemos que hablar del triunfo por la mínima del Atalanta ante el Young Boys, que en la fecha anterior había vencido nada más ni menos que al Manchester United en Suiza. En el grupo G, el que está tomando la posta es el Salzburgo, que venció por 2-1 al Lille de Francia, el último campeón de la Ligue 1 de la liga francesa. En este caso aprovechó con un doblete de penal de Adeyemi para poner este primer triunfo en la fase de grupos del Salzburgo en esta temporada, y el Wolfsburgo y el Sevilla empataron 1-1 en Alemania. Un flojo rendimiento del equipo de Andalucía, que no pudo en la fecha anterior contra el Salzburgo en condición de local, y ahora de visitante le costó. No sé cómo va a ser el Sevilla para mejorar estas dos últimas actuaciones que tuvo. Lo cierto es que si bien está segundo en la tabla de posiciones, la verdad llama la atención que no sea el líder de esta zona con los buenos jugadores que tiene, especialmente con esta gran camarada de jugadores argentinos, como por ejemplo el Huevo Acuña, Lamela, el Papu Gómez, el ex defensa de River, me refiero a Montiel, y también otro ex jugador River platense también, como lo es Lucas Ocampos. Y por último nos toca hablar de la zona H, grupo en el que están el Chelsea y la Juventus, dos gigantes del viejo continente que se enfrentaron en Turín en un duelo bastante parejo, en el que si bien el Chelsea tomó el dominio de la pelota, algo que normalmente no suele hacer, prefiere dejar que el adversario sea el que proponga, el que sea el equipo que imponga condiciones para aprovechar los espacios y contragolpear y ahí liquidar. En esta oportunidad vimos a un Chelsea más dominante que no sabía qué hacer a veces con la pelota, y la Juventus, claro, con algunas bajas en su equipo, como por ejemplo la de Morata y la de Dybala, aunque también en el Chelsea no estuvo presente N'Golo Kanté. Tengo que decir que el equipo de la Vecchia Signora jugó un gran encuentro, supo plantearlo estratégicamente, sabía que no podía pelearle frente a frente a este Chelsea, que por ahí iba a poder sufrir más de la cuenta el equipo de Turín, y por eso aprovechó los contragolpes y lo jugó bastante bien, y el gol del triunfo llegó en los primeros segundos del complemento en una rápida salida del equipo local, que en Chiesa encontró ese gol del triunfo. Después terminó goleando 4-0 el Zenit al Malmö en este grupo, y ahora las cosas están bastante parejas, pero en este caso la Juventus es el único líder del grupo H. En lo que respecta a los aciertos de predicciones de la fecha número 2, tengo que decir que salí con un saldo negativo de 3 errados contra 2 acertados. No le atiné al resultado entre el Milan y el Atlético de Madrid. Yo había dicho que iban a terminar igualados, pero sobre el final el colchonero terminó sacando un triunfo importantísimo en San Siro. Estuve cerca de acertar con la predicción, pero el Atlético se terminó llevando el triunfo. Al que le erré, por así decirlo, feo fue al resultado del PSG y el Manchester City. Yo creía que el Manchester City iba a terminar llevándose los 3 puntos en el Parque de los Príncipes, pero el equipo de Leo Messi y compañía me terminó cambiando de opinión y bueno, se quedó con este triunfo. Sí le pude atinar el resultado de Liverpool, que goleó 5-1 al Porto. Después atiné al triunfo del Manchester United sobre el final. Cristiano Ronaldo me dio una ayudita para terminar acertando el triunfo del United sobre el Villarreal, pero no le atiné al resultado de la Juventus y el Chelsea. Yo había dicho que el conjunto londinense iba a vencer a los de Turín, pero eso no sucedió, así que un saldo negativo de 3-2. Y ahora nos toca hablar de las predicciones de los duelos más destacados de la fecha número 3 de la fase de grupos de la Champions League. Comenzamos
con el partido más destacado de esta jornada, que será el duelo entre el Atlético de Madrid y el Liverpool en el estadio Wanda Metropolitano. Creo que será este partido muy interesante, pero para mí, en cuanto al resultado, creo que se va a terminar llevando los 3 puntos para Inglaterra. El Liverpool, que ha mostrado un rendimiento más regular en lo que va de momento de la fase de grupos. El Atlético de Madrid ha ganado incluso en la liga con mucho sufrimiento y suspenso cada uno de sus partidos. Acá no fue la excepción, en este caso contra el Milan, pero fue un resultado bastante positivo. Creo que el Atlético de Madrid tiene cosas para mejorar, y es por eso que el Liverpool, que tampoco es un gran equipo tan avasallador que digamos, podrá llevarse los 3 puntos. Y también voy a agregar al duelo del Inter y el Sheriff Tiraspol, este modesto equipo de Transnistria que representa a Moldavia para la UEFA y la FIFA. Sí, lo agrego porque el Sheriff es el líder del grupo D y claro, va a enfrentarse a un Inter que necesita sumar, necesita puntos, mientras que el Sheriff, por otro lado, viene bastante dulce con 2 triunfos de manera consecutiva, y el más importante fue frente al Real Madrid en el mítico Bernabéu. Vimos en este duelo que, a pesar de los memes y también de las felicitaciones que le damos a este humilde equipo, notamos que la pasó bastante mal por momentos con el Real Madrid, aunque también fue muy efectivo a la hora de sus remates. Creo que el trámite de este duelo no va a ser tan distinto de lo que fue contra el Real Madrid, aunque obviamente el Inter tiene menos, en mi opinión, que el merengue, así que para mí se lleva por lo menos un punto el Sheriff en el mítico estadio de Giuseppe Meazza. Luego tenemos que hablar de un duelo de 2 gigantes que no están en su mejor versión en esta actualidad. En este caso me refiero al Porto y al Milan. Nuevamente el conjunto portugués vuelve a ser local y ahora tiene que enfrentar a un equipo con el que se ha visto a las caras en más de una oportunidad en la Champions League. Creo que va a ser un duelo también muy parejo. Los dos tienen muchas cosas que mejorar. Lo veo mejor posicionado al Milan con los partidos que ha dado contra el Liverpool y el Atlético de Madrid, pero para mí le falta un poco más para mejorar. El Porto tuvo un buen partido contra el Atlético y contra el Liverpool un partido bastante desastroso. Teniendo en cuenta esto, me parece que el Milan tiene una leve ventaja sobre el Porto y puede llegar a ganar este encuentro. Después tendremos un partidazo, en este caso por el grupo C. Me refiero al duelo del Ajax contra el Borussia Dortmund. 2 equipos que están jugando bastante bien en esta fase de grupos, ambos punteros de su zona con 6 unidades, salvo por la diferencia de goles el equipo neerlandés está puntero. Creo que va a ser un duelo muy pero muy parejo y la verdad veo fuerzas muy igualadas. Yo no me la puedo jugar por ninguno de los dos porque creo que va a terminar en empate este duelo, que los dos equipos van a proponer un gran partido, o al menos eso espero. Y por último tendremos el duelo entre Manchester United y la Atalanta en Old Trafford, un duelo muy interesante. Ambos equipos juegan bien, que digamos, en este grupo F. La Atalanta está puntera con 4 unidades. El United consiguió sus 3 primeros puntos con bastante sufrimiento frente al Villarreal. Sin duda será un duelo muy parejo. La Atalanta tiene una gran plantilla, ni hablar el United, aunque tiene muchas cosas que mejorar en el aspecto defensivo, pero sigo creyendo que Cristiano Ronaldo y la delantera justamente que lo acompaña en el United es una gran carta a favor del equipo inglés, que tiene que mejorar, insisto, muchas cuestiones, pero aún así lo doy por favorito para quedarse con los puntos en esta fecha. De esta manera llegamos al final de nuestro video. Dejad en la caja de comentarios tu opinión acerca de lo que pasó en la fecha número 2 y también tus predicciones de los duelos más destacados de la fecha número 3 de la fase de grupos de la UEFA Champions League. No te olvides de suscribirte al canal, de darle pulgar para arriba al video y también de activar la campana de notificaciones. Nos vemos hasta una nueva entrega del Observador Deportivo.